Santa María del Diablo, capítulo 7, la flota de Nicuesa. Los habitantes de la colonia andaban enfrascados en discusiones legales cuando Rodrigo Enríquez de Colmenares llegó a las aguas del Golfo. Había zarpado un mes antes de la Española con bastimento y provisiones para la expedición de su capitán Rodrigo de Nicuesa, quien andaba perdido en territorio de Veragua. Colmenares había perdido la mitad de su tripulación en un enfrentamiento con los caribes de Santa Marta. Llegó a Urabá con 2 bergantines y echó el ancla en la costa oriental de donde hacía poco los españoles se habían marchado. Mandó encender fuegos y descargar armas, y el estruendo fue oído por los colonos de la Guardia, quienes respondieron con hogueras en la playa. Colmenares pasó sus naves a la costa del Darién, donde fue recibido con muchísimo contento. Después de dejar las embarcaciones en la ensenada, Colmenares fue conducido a la Guardia, que estaba a legua y media de la desembocadura del último brazo del Darién. Al ver el avance en las construcciones y enterarse de las disputas entre los colonos, Colmenares se mostró partidario de buscar a su capitán Nicuesa para que viniera a poner orden. Varios colonos, poco amigos de Balboa, se ofrecieron a acompañarlo. El esgrimidor tenía gran habilidad para comunicarse con los indígenas y en la organización de asuntos prácticos de la colonia. Era trabajador entusiasta y de gran fortaleza de ánimo, pero no tenía mucho talento para la diplomacia. Se mostraba parcial a sus amigos y áspero con quienes no lo eran. A la hora de autorizar la embajada que iría en busca de Nicuesa, no calculó que los comisionados buscarían su propio beneficio. A principios de mayo de 1511, Colmenares salió en su bergantín junto con el bachiller en leyes Diego del Corral, el capitán Diego de Albites y Francisco de Agüeros. Se acordó que los embajadores le comunicarían a Nicuesa el interés de la colonia en que hiciera presencia para disipar conflictos y remediar las necesidades de los pobladores. Para animarlo a acudir, debían hablarle del gran provecho y utilidad que le vendría por asumir los destinos de la colonia. Los mensajeros salieron del Golfo de Agua Dulce y doblaron al occidente en lo que con el tiempo se conocería como Cabo Tiburón. Siguieron explorando las islas y costas que estaban al occidente, y a unas 7 leguas al norte del Darién vieron humos y comprobaron que era el campamento del capitán perdido. Diego de Nicuesa había llegado años atrás a la Española con Cristóbal Colón y participó en la pacificación de aquella isla. Alcanzó nombre y riquezas en la isla y quiso ser gobernante de un estado en tierra firme. Recibida la cédula real que lo nombraba gobernador de la provincia de Veragua, Nicuesa no escatimó recursos para equipar una flota poderosa. Como Ojeda se había marchado de la Española en una de sus naves, Nicuesa partió tras él y le dio alcance en la bahía de Codego. Allí pensaba hacer justicia con su espada, pero encontró a Ojeda lloroso y desalentado por la muerte de 80 de sus hombres y de su capitán Juan de la Cosa, a manos de los turbacos. Nicuesa dispuso de una parte de su flota, arrasó varios poblados y ordenó que todo lo rescatado le fuera entregado a Ojeda. Luego partió a su gobernación. Siguió de largo sin entrar al Golfo de Agua Dulce, desembarcó en la provincia de Cueva y a ese primer lugar al que llegaron lo llamó Puerto Misas, porque pensó que las misas que allí oficiaron los sacerdotes, entre ellos Pedro Sánchez y Jerónimo de Aguilar, habían sido las primeras en tierra firme. Nicuesa vio que en aquel lugar no había el oro que esperaba encontrar y decidió dividir la flota, pues era tan grande y numerosa que se hacía difícil movilizarla. Determinó dejar la mayor parte de la gente en Puerto Misas para seguir desde allí hacia el occidente en 2 embarcaciones, una bajo su mando y la otra capitaneada por Lope de Olano.
Pasados un par de meses, y en vista de que no se tenían noticias de Nicuesa, el capitán Cueto escogió un grupo de hombres para ir a buscarlo hacia el poniente. Pronto llegó a una isla donde vio un palo de monte clavado en la playa y en la parte de arriba, envuelta en bijao, una nota de Nicuesa. Decía que por ahí había pasado y que él y su compañía se encontraban bien. Cueto y su gente siguieron en busca del gobernador y pasaron por Portobelo, cuyo nombre le había sido puesto por Colón en su último viaje. Luego pasaron a la desembocadura de un río al que Colón había llamado Río de Lagartos. Allí encontraron al capitán Lope de Olano. A la altura de ese río había surgido una disputa entre Nicuesa y Lope de Olano. El segundo insistía en que ya estaban en Veragua, mientras Nicuesa decía que aún no habían llegado y que debían seguir hacia el poniente. Olano siguió con Nicuesa un poco más, pero al final decidió embarcarse de noche con sus hombres y lo abandonó a su suerte. Cuando regresaba se encontró con el capitán Cueto y le dijo que Nicuesa y sus hombres habían muerto a manos de salvajes. Olano decidió tomar asiento en Belén, estableció una colonia de 300 hombres, se hizo gobernador y empezó a incursionar en los territorios del cacique de Veragua. Cuando Nicuesa descubrió que Lope de Olano no estaba, pensó que se habría quedado rezagado y esperó por él 2 días cerca de la costa. Pero como vio que no aparecía, prosiguió su camino rumbo al poniente, buscando la Veragua que hacía mucho había encontrado. Mucha agua sería la que vería. Estando en ese desatino, Nicuesa entró en un río en la costa de tierra firme y estuvo allí algunos días. Cuando quiso salir, descubrió que la boca del río se había cerrado con arena, por lo que quedó atrapado 15 días. Luego vino una creciente de las lluvias que rompió las amarras de las áncoras y destruyó la carabela. Los marinos y un perro alcanzaron a saltar a la orilla del río y se salvaron, pero quedaron desnudos en la playa. Solo consiguieron rescatar un barril de harina, uno de aceite y un pedazo de vela con el que hicieron camisas y talegas. Después de mucho esfuerzo lograron meterse al mar a rescatar la barca de la carabela. Nicuesa puso la barca al mando de Diego de Rivero y otros marinos y dio la orden de seguir hacia el poniente en busca de Veragua. Siguieron pues aquellos desdichados, a veces caminando y a veces pasando por grupos en la barca, cuando encontraban ríos que no podían pasar vadeando. Pero el hambre y las penurias aumentaban. Más de una vez el perro que los acompañaba les salvó la vida trayéndoles venados y otros animales. El grupo decidió refugiarse en una isla pequeña a la que Nicuesa llamó la Isla del Escudo, donde hallaron almendras, palmitos, mariscos y otras cosas de comer. En 4 viajes de la barca lograron pasar todos allí. Pero después de pocos días la comida empezaba a escasear y algunos hombres murieron de hambre. Entonces Diego Rivero y los que tenían cargo del barco decidieron escapar y dejar en la isla al gobernador con los demás. Vista la deserción de los marinos, Nicuesa ordenó a Gonzalo de Badajoz que cortara un árbol y que con otros que le ayudaran hiciera una canoa en la que pudieran salir a tierra firme. Badajoz hizo lo pedido, salió con 2 hombres a la costa y cuando estaban a 1 legua de la tierra se les volcó la canoa y la perdieron. Con gran dificultad llegaron a la costa. Badajoz salió del agua frente a la isla del Escudo. Los otros salieron varias leguas más abajo. Reunidos finalmente junto a un río, a punto de morir de hambre y de frío, vieron bajar por allí a un cacique que venía en busca de una pesquería. Cuando vio el penoso estado en que se hallaban los cristianos, el cacique mandó a 3 indios suyos a que les enviasen lumbre, algunos bollos de maíz y algún pescado. Los cristianos pensaron que los indios eran ángeles y dieron gracias a Dios por el milagro. Luego el cacique siguió de largo. Mientras esto ocurría, Diego Rivero y los que se llevaron la barca de la carabela regresaron a Belén y dieron noticia de que Nicuesa seguía vivo. De inmediato se equiparon 2 bergantines y fueron hasta la isla del Escudo, llevados por los marineros que habían desertado de Nicuesa.
Cuando llegaron a la isla los encontraron agonizantes. Todos padecían de gusaneras que se les habían formado en la garganta por haber comido ciertas raíces. Nicuesa no quiso regresar sin haber rescatado a Gonzalo de Badajoz y a los otros 2 marinos que debían andar perdidos en la costa. Los encontraron muy flacos y desnudos. Luego regresaron a Belén de Veragua, donde estaba la mayor parte de la gente. 8 meses habían transcurrido desde que Lope de Olano abandonó a Nicuesa. Al desembarcar, el gobernador lo llamó traidor y lo hizo poner preso. Pocos días después, Nicuesa decidió buscar un lugar más saludable para trasladar la colonia. Fue entonces cuando se mudaron a Nombre de Dios, que llegaría a ser uno de los principales puertos de tierra firme, por donde pasarían rumbo a España los grandes tesoros provenientes de los reinos de la Mar del Sur. Nicuesa dispuso su vivienda en un cerro a la entrada del puerto al que llamó Cerro Nicuesa, y allí se dedicó a recuperarse de las penurias padecidas. Su flota estaba diezmada. De 7 barcos que había llevado cuando partió de Santo Domingo le quedaba solo un viejo bergantín roído por la broma. De los 800 hombres de su magnífica flota quedaban solo 60. El resto habían muerto de hambre, de sed, de naufragio, de picaduras de insectos y mordeduras de reptiles, de fiebres, de disentería, en combates con los naturales y a causa de otras calamidades. En aquella colonia precaria esperaban la muerte cuando llegó el auxilio de Colmenares. Lo acompañaban los capitanes Diego de Albites, Diego del Corral y Francisco de Agüeros, quienes tenían la comisión de invitar a Nicuesa a la colonia del Darién para que asumiera allí como gobernador. Pasada la agitación de la llegada, y satisfechas las hambres y aliviadas un poco las dolencias, los embajadores presentaron a Nicuesa la carta de invitación firmada por los colonos del Darién. Le hablaron del interés de todos para que hiciera de aquella villa la capital de Veragua. También pintaron con colores sombríos la situación de la colonia bajo el dominio de Balboa y sus secuaces. Dijeron que el esgrimidor era parcial con sus amigos y cruel con sus adversarios. Encomiaron lo mucho que Nicuesa como gobernador podría servirle al rey. Aseguraron que su presencia contribuiría a acabar con las disputas y contiendas que estaban arruinando la villa de la Antigua. La llegada de Colmenares cambió drásticamente la suerte de Nicuesa. Cuando ya se disponía a dar el alma, le volvía a las manos el poder sobre su gobernación. Tardó poco en sentir el alivio que le proporcionaba el mando. Prestó oídos y aceptó como consejeros fiables a los portadores de tan buenas noticias. No consideró necesarios más testimonios para empezar a recompensarlos. El bachiller del Corral obtuvo de Nicuesa la promesa de que sería nombrado alcalde. Al capitán Diego de Albites le prometió que ocuparía el cargo de alguacil que ocupaba Bartolomé Hurtado. En un banquete que dio a los emisarios, Nicuesa sintió el regreso de las fuerzas y del mando. Tronchó un pollo con su espada, como lo hacía cuando era trinchador mayor de la corte de don Enrique Enríquez, el tío del rey. Con algunas copas de vino se tornó arrogante y lenguaraz. Declaró que gobernaría la colonia con mano dura. Aseguró que inmediatamente fuera al Darién destituiría a los actuales gobernantes, embargaría todo el oro, castigaría a los culpables y pondría presos a Enciso y a Balboa. Estando en Nombre de Dios, los emisarios vieron a un castellano que andaba con cadenas en los tobillos a la manera de los esclavos moros de Sevilla. Molía trigo en una piedra cóncava y golpeaba con otra rolliza como las mujeres indias. Cuando le hablaron, dijo ser Lope de Olano, y solo tenía palabras de resentimiento para referirse a Nicuesa. Le envié auxilios, dijo, lo salvé de morir en una isla desierta, y esta es la manera como me recompensa. Igual trato pueden esperar en el Darién. Olano supo que su pariente Martín de Zamudio era uno de los alcaldes del Darién y que había allí otros vizcaínos como él. La noticia lo hizo pensar que en aquella colonia encontraría una situación más favorable y se las arregló para enviar una carta.
como Nicuesa tenía interés en visitar algunas isletas que estaban en el camino, permitió que una embarcación se adelantara a llegar al Darién. Pensaba que podrían arreglársela unos días más sin él. Desestimó el riesgo que significaba dejar ir en ese grupo algunos adversarios. En la carabela que llegó primero al Darién viajaban Diego de Albites y el bachiller Diego del Corral, quienes contaron lo que habían oído decir a Nicuesa sobre el rescate del oro y los castigos que pensaba imponerles a Balboa, a Enciso y a quienes no obedecieran sus mandatos. Con ellos también llegaron Juan de Caicedo y su esposa, doña Isabel de Escobar, la primera española en pisar tierra firme y la única mujer en una flota que al principio tuvo 800 varones. Caicedo era veedor del rey y estaba resentido con Nicuesa porque quiso propasarse con su esposa, de manera que al llegar a la guardia fue el primero en reprocharles a los colonos el error de haber hecho llamar al gobernador de Veragua. Siendo libres, buscáis sujetaros a un tirano, les dijo. Además de recibir malos tratos, perderéis lo que habéis ganado con los rescates. Caicedo habló en secreto con los gobernantes. Les contó que Nicuesa había prometido al bachiller del Corral que lo nombraría alcalde y a Diego de Albites que lo haría alguacil mayor. Dijo que la intención de Nicuesa era despoblar el Darién y llevar a todos los vizcaínos y a otra gente, a nombre de Dios, para hacer allí una fortaleza, porque los pocos hombres que le quedaban estaban muy enfermos y cansados. Caicedo le entregó al alcalde Zamudio una larga misiva de su pariente Lope de Olano, en la que le contaba por qué estaba preso y le hablaba de la manera como era maltratado. Zamudio dio a conocer la carta entre los vizcaínos, quienes se enfurecieron contra Diego de Nicuesa y hablaron en contra de su llegada. Al oír las noticias referidas por diversas fuentes, los colonos concluyeron que habían cometido un error en pedir la presencia de Nicuesa. Balboa opinó que si habían errado en llamarlo, debían remediar el error negándose a recibirlo. Acordaron que no se sujetarían a ese yugo. Los colonos fueron a la capilla de San Sebastián, pusieron un crucifijo sobre un cojín y una manta, como suele hacerse los jueves de cena o los viernes santos, y allí juraron solemnemente no recibir por gobernador a Diego de Nicuesa. Juraron los dos alcaldes, los regidores, el alguacil y todos los que allí estaban. El juramento fue puesto por escrito por un secretario llamado Diego de Argüello, amigo especial de Balboa. Luego encomendaron a la Virgen la defensa de la colonia. Alguien recordó que le debían a la Virgen de Sevilla la promesa de ponerle su nombre a aquel poblado. En medio de la efervescencia y el calor bautizaron el poblado con el nombre de Santa María de la Antigua. Con las herramientas, semillas y animales traídos por Colmenares, se organizaron granjas y cultivos en un valle vecino. También se empezó a construir una empalizada. La superioridad e influencia de Balboa eran tan grandes que el mismo Rodrigo de Colmenares se declaró en su favor. Se hicieron amigos, supervisaban los trabajos de la colonia y especulaban sobre el futuro glorioso que le esperaba a la ciudad. Pero aún quedaba por resolver el problema del gobierno y las discusiones continuaban en la colonia. Balboa comprendió que tras repeler a Nicuesa, su único rival podía ser el bachiller Enciso. Rodrigo de Colmenares sugirió procesar al bachiller acusándolo de usurpador de poderes. Estaban seguros de contar con apoyo suficiente para promover un proceso. Balboa lo encerró en la cárcel y le confiscó sus bergantines y su hacienda. Justificó su decisión diciendo que era un servicio al rey y a la colonia. Pero los partidarios de Enciso empezaron a rebelarse. El esgrimidor pensó que lo mejor era llegar a un acuerdo y decidió reunirse con Enciso. El bachiller se presentó con sus mejores prendas y con gesto arrogante se negó a todo acuerdo que no fuera la restitución de su poder sobre Santa María. Viendo que no lo conseguiría, hizo un único pedido. Si alguna merced queréis concederme,
Os ruego que me deis un navío para ir a Santo Domingo, donde me embarcaré para España. Es necesario que dé cuenta de mi proceder a los únicos que tienen derecho a juzgarme. Aquello ocurrió en febrero de 1511, a poco más de 3 meses de establecida la colonia. Balboa le respondió al bachiller Enciso que le daría la nave que pedía. Luego habló con Cristóbal de Eslava, el calafate encargado de aprestar la nave, y le dijo en secreto que pusiera hierros gruesos para que la nave hiciera agua a pocas jornadas de su partida. Enciso fue puesto en la nave, pero los marineros se mostraron renuentes a zarpar. Balboa pensó que la tripulación sospechaba del fraude o que había sido advertida de las malas condiciones de la nave. Enciso seguía en Santa María cuando Diego de Nicuesa llegó al desembarcadero del estero del Darién. La gente del pueblo acudió de inmediato a impedir el desembarco. Nicuesa quedó desconcertado. Traía en las manos las cédulas reales con su nombramiento como gobernador. La invitación a venir lo había hecho esperar un recibimiento muy distinto. Como la gente en tierra firme mostraba hostilidad, Nicuesa decidió internarse en el Golfo y regresar al otro día para ver si los ánimos habían cambiado. Al día siguiente, cuando fue a saltar a tierra, varios vizcaínos se lanzaron sobre él y no tuvo otra alternativa que salir corriendo hacia la selva. Al final logró treparse entre las ramas de un árbol, desde donde repelía con la espada todo intento de atraparlo. Al rato llegó Balboa, ordenó dejar de perseguirlo y reprendió a todos por ser tan descomedidos. Desde el árbol, Nicuesa les gritaban que si no lo querían como gobernante, que lo tomasen al menos como compañero. Pero los perseguidores le gritaban que no creían sus palabras, que se entraría por la manga para salir por el cabezón, y Nicuesa insistía en mostrarse inofensivo. Les decía que lo tuvieran en cadenas, que prefería morir entre ellos que tener que volver a morir de hambre o de flechazos en nombre de Dios. Dijo que había gastado 12,000 castellanos en esa expedición. Pidió que tuvieran compasión de él y de sus grandes infortunios, pero los hombres de abajo se burlaban y lo insultaban. Balboa trató de interceder, pero la gente de Zamudio y en especial un tal Francisco Benítez se oponían. Decían que no recibirían a un tirano. El esgrimidor mandó que le dieran a Benítez 100 azotes. Al fin, logró que Nicuesa entrara en Santa María sin que le hicieran daño y lo hospedó en su propia casa. Allí lo tuvo por más de 15 días, comiendo en la misma mesa y durmiendo en el mismo cuarto. Un día que Balboa andaba atareado en los cultivos, vino un grupo de hombres en busca de Nicuesa. Le gritaron que saliera, que el pueblo había estado discutiendo su negocio y que habían decidido permitirle que asumiera la gobernación. Se disculparon por el mal recibimiento que le habían dado y le dijeron que tenían propósito de enmendarse por un saludo tan áspero. Nicuesa no siguió la advertencia de Balboa, salió de su escondite y se puso en manos de sus enemigos. Cuando estaba afuera, un grupo de hombres armados lo rodeó y le dijo que se marchara cuanto antes y no quería que lo mataran. Nicuesa les advirtió la maldad que cometían. Les recordó que estaba en su gobernación, que quien allí estuviera tenía que estar sujeto a él y que ninguno podía poblar allí sin su permiso. Dijo que se quejaría por el maltrato. Un tal Alonso Runchuelo le preguntó a Nicuesa qué le daría por ponerle la corona de gobernador. Nicuesa se disponía a responder con indignación cuando llegó Balboa y le pidió entrar a la casa. «Señor, vámonos a echar porque es tarde y no nos vean juntos con esta gente». Balboa le dijo a Nicuesa que lo mejor sería que se refugiara en su bergantín hasta que él mismo le enviara consejo de lo que debía hacer. Prometió indagar las voluntades de los colonos y tenerle noticias con Alonso Runchuelo y otros hombres de confianza sobre lo que convenía hacer. Para facilitar la posesión, agregó Balboa, dejaré libres a los que os favorecen
y ordenaré a los que se oponen, so pena de muerte, que se queden en sus casas hasta nueva orden. Nicuesa aceptó la sugerencia de Balboa, regresó a la embarcación y quedó a la espera de noticias. Al rato, llegó Runchuelo con una comitiva y lo hallaron en medio de la cena. ¿Mandáis que salga?, dijo Nicuesa, ¿o queréis hacerme merced de entrar acá y comeremos todos? Como vuestra merced lo mandare, dijo uno de ellos. Señor, dijo Nicuesa, no se ha de hacer sino lo que vuestra merced mandare. Nicuesa desembarcó, se puso en medio de ellos, y al momento llegó el alcalde Zamudio en compañía de otros vizcaínos. ¿Por qué no os habéis ido?, le dijo Zamudio. Tu obstinación de quedarte será nuestra ruina. Hemos dejado de hacer una entrada en la que se hubieran conseguido más de 50,000 pesos de oro. Nicuesa quedó sorprendido. Esperaba que Balboa hubiera resuelto su situación. Pidió que buscaran a Hernando de Argüello, el escribano, para dejar constancia de lo que ocurría. Me enviaste a llamar y vine a vuestra petición. Pero ahora me tornáis a decir que me torne. En cuanto quede escrito, me marcharé. Zamudio se lanzó sobre Nicuesa y empezó a dar gritos como si éste lo atacara. El lugar era oscuro y se llenó de hombres armados. Runchuelo corrió a avisarle a Balboa creyendo que el atropello contra Nicuesa ocurría a pesar suyo. Lo encontró muy tranquilo en su casa e impasible ante la noticia. Alonso Runchuelo, muy mal la ha sacado vuestro gobernador. Los atacantes condujeron a Nicuesa a la boca del río y allí lo mantuvieron prisionero toda la noche. Lo vigilaban Bartolomé Hurtado y Esteban Barrantes, hombres cercanos a Balboa. Al día siguiente lo embarcaron en el bergantín maltrecho en que antes quisieron embarcar al bachiller Enciso. Todos sabían que la nave no le alcanzaría ni para llegar a Nombre de Dios, que estaba a 60 leguas de allí, pero la decisión era implacable. De las 60 personas que habían sobrevivido en su flota, se embarcaron 17, unos por ser sus criados y otros por lástima. Nicuesa rogó desesperado que no lo echasen a morir junto con los que con él iban. Pidió que tuvieran piedad de él y de ellos y que lo dejaran vivir en Santa María como un vecino privado, sin ningún rango de oficial. Gritó que renunciaba a la gobernación de Veragua y que se la entregaba a Vasco Núñez de Balboa. Lloró y suplicó, pero de nada le valió. Y así se fue por esa mar, donde nunca más apareció, ni se supo de él, ni de hombre alguno de los que con él fueron.